Buenas tardes, mi nombre es Raquel López Villa, estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana, de Ingeniería en Logística. Es la materia de Estadística 1, Estadística Inferencial 1, es la unidad 5, Correlación y Regresión. Nos imparte la materia el maestro Juan Morales y iniciaremos con un poco de definición. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. Su valor se calcula con la fórmula 10(1) o la 10(2) que aparece en los recuadros de la página 220. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación de producción momento de Pearson en honor a Carl Pearson en 1857 y 1936, quien lo desarrolló originalmente. De las páginas de la 220, ¿de qué libro nos estamos refiriendo? Del que nos estamos basando, que es Estadística de Mario F. Triola. Los objetivos es determinar si existe una correlación lineal entre los valores. La notación para el coeficiente de la correlación lineal. Estos son algunos de las uno de los como conceptos que vamos a utilizar como N, número de pares de datos muestrales. Este símbolo significa la suma denotada de la suma de los elementos indicados. Esto también son algunos de los símbolos que utilizaremos durante este proceso. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de la R está siempre entre -1 y 1, es decir, un -1 es igual o menor que R y R es igual o menor que 1. El punto 2 nos dice, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte en una escala diferente. Número 3, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. Punto 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Punto 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sistema de que un solo valor atípico pueda afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Punto 1. Un error común es concluir con la correlación implica causalidad. Punto 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Punto 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y pasaremos con el primer ejercicio, que es tamaño del cerebro e inteligencia. En este ejercicio nos señala que a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Las puntuaciones de SIC de Wheelers de un grupo de sujetos, según datos de Stinley y Brains Saints Jameson
in the intelligence collect in the mosaicites with twins, the throne en the Neurologic volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del sí. Parece que sería el coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Es una pregunta. Y pues aquí tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos en la parte de arriba. Y lo que es el coeficiente intelectual viene en la parte de abajo. Para realizar este ejercicio nos iremos a nuestro Minitab. Aquí ya lo tenemos. Le damos clic. Aquí nos está abriendo nuestro archivo. Ok, primero que nada, pues aquí está el tamaño de cerebros y aquí está nuestro coeficiente intelectual. Entonces, son 10 reactivos que tenemos de cada uno. Entonces, para hacer nos vamos a ir a estadísticas básicas. De ahí, estadísticas gráficas. Y nos vamos a ir a correlación. Le ponemos ahí. Ahí, pues vamos a elegir en las variables, pues lo que es tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Aquí en métodos, la correlación de Pearson es el que ya nos está dando por default. ¿Sí? Entonces le damos a aceptar. Y aquí tenemos lo que es la correlación del 0.179 con un valor de P de 0.620. Entonces era lo que veníamos. Entonces esta información, la correlación que nos está dando es la misma que tenemos en esta parte. ¿Sí? Y esta gráfica de dispersión, para sacar esa gráfica, nos vamos a ir a gráficas de dispersión. Okay. Y ahí vamos a seleccionar con regresión. Le vamos a aceptar. Y aquí ya tenemos. En la variable y va a ir el coeficiente. Va a ir el coeficiente intelectual. En la variable x va a ir el tamaño del cerebro. Entonces aquí nos sale nuestra gráfica de dispersión, que es esta, es la misma que tenemos aquí. Entonces eso quiere decir que nuestros datos están muy dispersos y que no tienen una correlación para analizarlo con más detalles, Pero para analizar estas cuestiones con más detalle nos vamos a ir a unas gráficas que serían, aquí ya cerramos esto, que serían en asistente. Y ya en asistente nos vamos a ir a regresión. Y ya ahí, regresión simple. En el tamaño de la Y va a ir el coeficiente intelectual y en la columna de la X va a ir el tamaño del cerebro. Aquí va a ser
en tipos de modelos va a ser de regresión, lineal, y nuestro nivel de significancia es el 0.5. Es el que nos da por default y es el que normalmente siempre ponemos. Si es que si nos dan en algún otro ejercicio ya el nivel de significancia en específico, pues nosotros ya lo cambiaríamos, pero en este caso, pues vamos a poner el que está por default. Entonces ponemos aceptar y aquí ya nos da un poquito más de resumen de la regresión, de lo que habíamos manejado anteriormente. Aquí pues se puede hacer de esas dos maneras. Aquí está. Donde nos dice que la gráfica lineal ajustada para modelos lineales en el Y es igual a 71.83 más el 0.02862, que sería la X. Nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre X y Y, pues era lo que les comentaba. El Y es el 71.83 más el 0.02862. Si el modelo se ajusta adecuadamente, los datos de esta ecuación se pueden utilizar para predecir coeficientes intelectuales para un valor de tamaño de cerebro en centímetros cúbicos o hallar la configuración de tamaño de cerebro en centímetros cúbicos que corresponde a un valor de rango de valor deseado para coeficientes intelectual. Una relación estadística significativa no implica que X sea la causa de la Y. Aquí vemos, es una de las, como resumen, aquí vemos la gráfica lineal para modelos lineales. Aquí está residuos versus de valor ajustados. Aquí vemos cómo está más lineal, aquí cómo son las curvas que está en la dispersión. Y esta es la gráfica de predicción. Dice que las líneas ajustadas rojos muestran el valor, muestran el valor pronosticado de la Y para cualquier valor de X. La línea discontinua azul muestra el intervalo de predicción del 95%. Es el que pusimos. Y pues vienen más resumidos aquí la información. Y eso sería nuestro ejercicio número 1. Todas estas gráficas que estamos presentando son las que acabamos de realizar con lo que es en asistente. Entonces nos vamos al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 2, sería calentamiento global. Ok, vamos a cerrar esto para continuar. Ok, el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono CO2. A continuación se presenta la concentración en partes por millón de CO2 y la temperatura en centígrados para diferentes años, según datos del Upper Police Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Entonces vamos a responder esas preguntas.
Entonces aquí estamos abriendo nuestro tab. Aquí está nuestra información del CO2, partes por millón y la temperatura en centígrados. Entonces, igual son 10 datos que nos presentan. Entonces, en el primero nos vamos a ir a estadísticos básicos, correlación. Igual vamos a seleccionar CO2 parte por millón y temperatura centígrados. Y igual nos vamos en opciones y método sería la correlación de Pearson y es el 95%. Aceptamos de nivel de confianza, que es el que nos da por default. Y nos vamos a aceptar. Aquí nos da una correlación del 0.892 de 10 muestras y un valor de P, el 0.001, que es la misma información que tenemos aquí. ¿Sí? El número de muestras, la correlación y el valor P. Entonces, nos vamos para... podemos decir que en este caso sí existe una dispersión entre los datos. Que sería, eso lo vamos a confirmar con la gráfica. Nos vamos a ir a gráficas de dispersión. Aceptamos. Aquí en variable Y va a ir la temperatura, en variable X va a ir el CO2 parte por millones y disculpe, ahí nos vamos a aceptar, ahí no le vamos a mover nada. Y esta es la gráfica y vemos que lo que les comentaba anteriormente, que sí existe una dispersión entre la gráfica. Los datos están muy dispersos. Entonces, esta misma es la que tenemos aquí. Entonces, vamos a cerrar y ahora nos vamos a ir en el asistente. Le ponemos asistente, regresión simple. Igual, en la columna de la Y va a ir la temperatura en centígrados y en la temperatura X va a ir en CO parte por millones. Y en tipos de modelos de regresión va a ir la lineal y el nivel de significancia es el 0.05, que es el que nos da por default. Ok, aquí viene la información resumida. La relación entre temperatura y el CO2 parte por millones es estadísticamente significativa con el P menor que 0.05. Y aquí venimos con la gráfica de líneas ajustadas para modelos de línea. Es la misma que tenemos aquí, es la misma que realizamos. ¿Sí? Como les comentaba al principio, aquí ya viene más resumido. Y aquí en esta nos dice que los modelos de regresión pueden explicarse en el 79.56% la variación en la temperatura de centígrados. Y nos dice que la correlación positiva de R es igual a 0.89. Indica que cuando el CO2 parte por millón aumenta, la temperatura centígrados también tiene a aumentar. Okay. Cuando eso es lo que nos señala. Y aquí está la gráfica de líneas
línea ajustada por modelo de línea, es la que tenemos aquí, pero aquí ya viene con un poquito más de información. Aquí nada más se aparece así, pero aquí ya viene más completo. Y eso también, residuos versus valores ajustados. Podemos ver que aquí está la dispersión demasiada, se nota demasiado. Y esta es la gráfica de predicción. Y en este caso nos dice que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración. Sí existe una correlación lineal porque el valor de P es el 0.1, como 0.001, lo cual es menor que nuestro nivel de significancia, que es el 0.005. Por tal motivo, la relación entre CO2 y la temperatura es significativa. Nos vamos con el siguiente tema, que es regresión, y vamos a empezar con definición. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre los dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta y regresión, o recta de mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y aquí podemos ver lo que es la fórmula: x igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, y variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuestas o variables dependientes. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir una o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y la muestra observado, y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuos igual a y observada, y predicha igual a y menos y con la rayita arriba. Una recta significa la propiedad de mínimo cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Un gráfico de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y sean reemplazados por los valores residuales y observada y predicha, es decir, una significancia de residuos en una gráfica de los puntos x, y
menos y con la apóstrofe en la parte de arriba. Uno de los ejercicios que nos señala de regresión es edad y tamaño de la cintura de hombre. A continuación se presentan una edad de 40 presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. ¿Ok? Nos vamos aquí a nuestro formato de Minitab, lo vamos abriendo. Y aquí edad de hombres y tamaño de cinturas. Aquí son los 40 datos, números, nuestras muestras son 40 de ambos. Okay. Primero que nada nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación. Ok, igual aquí sería seleccionar en variables edad y tamaño de cintura. Y método sería la correlación de Pearson con un nivel de confianza del 95%, que es el que nos da por default. Le damos a aceptar. Y aquí la correlación en parejas de Pearson, aquí esa misma información es la que tenemos aquí, que sería en un número de muestras que son 40, una correlación del 0.845 con un valor de P de 0.0, que viene siendo aquí con un valor de P000. Entonces, esta es la correlación. Esta es la de las preguntas que nos está señalando. De ahí nos podemos ir para la gráfica. Para mostrar una gráfica sería gráfica, residuos. Okay. Es gráficos de dispersión y nos vamos a ir ok, nos vamos a ir a estadísticos, en regresión, aquí, ok, estadísticos, regresión, gráficos de línea ajustada, igual aquí, en respuesta de Y sería tamaño de la cintura de hombres y en residuos de X sería la edad de los hombres. Y nos vamos a ir en gráficas y en gráficas nos vamos a ir en residuos. Para las gráficas sería la regular y gráficas de residuos sería 4 en 1. Le ponemos aceptar. Ok. Y lo que andamos buscando son las 4 gráficas, que serían estas. Ok, gráfica de probabilidad normal, que sería esta, de ajustes, y el histograma y el de orden, valor ajustado en orden, sería el de orden.
Entonces, estas mismas 4 gráficas son las que tenemos aquí. Entonces, cerramos y aquí nos dice el tamaño de cintura de hombre sería igual a 59.64 más 0.6259 por la edad de los hombres. ¿Sí? Esa sería la que viene estando aquí. Esta es esta. Y es como lo vamos a calcular. ¿Ok? Nos dice que son la edad de 20, 40 y 60. Entonces aquí ya tenemos vamos a hacerlo más grande. Vamos a ponerle 25. Ajá. Entonces, en la primera de los 20 serían 59.64 más 0.6259 por 20, que es la edad. Sería 72.158. 72.158 y aquí nada más nos vamos y cambiamos lo que son edades 40. 84.676, 84.676, igual nos vamos aquí, cambiamos lo que son edades y sería 97.194, 97.194. ¿Sí? Estos serían el tamaño de cinturas para un hombre en la edad de 40, entre la edad de 20, 40 y 60. ¿Ok? Para tener esa información más resumida, nos vamos a ir aquí en sistemas, sacar esa información de otra manera, sería aquí en sistemas, en regresión simple, y aquí en columna de Y iría lo que es cintura del hombre y columna de X sería edad del hombre. En tipos de modelos de regresión sería lineal y un nivel de significancia del 0.05. Ponemos aceptamos y aquí viene lo que es, vendría siendo un informe resumido. Esta es la misma que teníamos aquí, que ya la habíamos sacado, donde hicimos las gráficas en 4. ¿Sí? Y igual nos saca todas las gráficas, pero aquí es la que, en este caso, la que más nos interesa. Sería edad de 20 años, 40 y 60, ¿verdad? Nos vamos a 20. Es la cantidad 72.162. 72 por los decimales nos van a variar dependiendo los decimales que nosotros tomemos. Y en el de 40, nos vamos a 40, es 84.680. 84.676. Igual, son por decimales. Y en el de 60 sería, nos vamos a 60, sería 97.198. 97.194. Igual, son por decimales. Entonces, de una manera o de otra manera, podemos sacar esa información. Entonces, terminamos con nuestro problema de edad y tamaños de cintura de hombres. Ok, continuamos con el que sigue. Es ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres. Ok, cerramos esto, perdón.
Okay. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. ¿Ok? Nos vamos a nuestro archivo Minitab. Aquí nos está abriendo, está tardando un poquito, pero a ver, ok. Entonces, aquí nos van a presentar nuestras 40 muestras, edad de mujeres, que son las 40 muestras que nos dice el ejercicio, cintura de centímetros de mujer, ¿ok? Para empezar, nos vamos a ir en estadísticos básicos y correlación. Igual, es edad de mujeres en variables y cintura de mujeres. Igual, método es correlación de Pearson y nivel de significancia el 95. Le damos a aceptar y nuestras muestras son 40, la correlación es el 0.868 y el valor de P es 00.00. Esta misma información la tenemos aquí. Entonces, esta información ya la tenemos, nuestra correlación. Entonces, nos vamos a ir a lo que es igual para nuestra gráfica. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada, igual en respuesta de Y y respuesta de X. En respuesta de Y nos vamos a ir en el cinturas en centímetros de mujer y en el predictor de Y es la edad de la mujer. Nos vamos a ir a gráficas. Lo que es residuos para las gráficas es la regular y gráfica de residuos sería 4 en 1, igual que en la de hombres. Y pues la ecuación es de cintura en centímetros de mujer, es el 54.12 más el 0.8095 más la edad. Es la misma información que vamos a checar aquí. Esta, que es la fórmula, que viene siendo la gráfica de líneas ajustadas. Esta es la misma que está aquí. Y estas son las... son las, pues el resumen de las 4 gráficas. Por eso lo que habíamos puesto, las gráficas de probabilidad normal, el de contraajustes, el de histogramas y el de contraorden. ¿Sí? Son estas, vienen siendo estas mismas. ¿Okay? Entonces, como sea un poquito más grande, como aquí nos dice, para calcular tiene que ser lo que es la cantidad del 54.12 más el 0.895 por las edades. Entonces, las edades nos dice el problema que es de 18, 36 y 54. 18, 36 y 54 nos vamos a calcularla, el 54.12 más el 0.8095 por 18. Nos da el 68.691. 68.691. Igual, nada más cambiamos lo que son edades. 36